Puerto Rico, una pequeña isla de la región antillana, pero sin duda un gran objeto de estudio para historiadores y personas que saben acerca de los distintos aspectos y cosas que configuran este mundo. Hoy, a través de este video, hablaremos principalmente de lo que nos concierne a nosotros los docentes de español, y es estudiar acerca de los distintos estilos, las distintas variantes del español que conocemos. En este caso, o en un caso más puntual, hablaremos sobre el español que se habla en Puerto Rico, un español bastante característico, con rasgos y particularidades que pueden o no pueden ser propias del español, pero siguen siendo o hacen parte de él. Entonces, sin más preámbulos, los invito a que vean el video. Comenzamos. Bueno, Puerto Rico es una de las islas más extensas de las Antillas. El español y el inglés son sus lenguas oficiales. Su población ha heredado además bastante léxico perteneciente a sus antepasados aborígenes y al proveniente del continente africano. Esta mezcla que hay entre culturas a lo largo de la historia se ha venido dando aborigen, española, africana e incluso estadounidense, porque existe algo de una mezcla de español con inglés en algunas frases, ha enriquecido notablemente en su léxico y ha servido de base para que un prestidigitador de la palabra puertorriquense, como es por lo menos Luis Rafael Sánchez, ejercite esa capacidad de crear neologismos, de jugar con los vocablos, recreándolos de una forma en su significado, como lo vamos a comprobar ahora con algunos ejemplos que vamos a mencionar, de pronto atendiendo a dos aspectos importantes, que son el léxico semántico y el sintáctico semántico. El léxico semántico se maneja todo sobre lo nominal, neologista y recreador. Y con respecto pues, al sintáctico, ya va más que todo siendo centrado en los usos peculiares con respecto al español que se heredó de España. Por lo que dejamos pues en segundo plano el hecho de que el carácter novedoso de los términos representados aquí sean por causa dialectal o variante puertorriqueña, por motivos idiolectales, como ya lo había dicho. Bueno, para entrar al componente léxico-semántico, hablamos primero de la parte del español, en el que encontramos nombres como pesqueros, almaceneros, musqueros, carrero, con un sufijo que es el ero, aplicado a disco, ejemplo, o almacén, o música, o a carro, es muy extendido en esta zona. Incluso se dice, se llega a decir temporero, ¿sí? Por temporal, para la especialización semántica del término temporero. Lo que quiere decir que es una persona que ejerce un trabajo temporalmente, ¿sí? Entonces hablamos también del sufijo on, que también es muy característico, o el sufijo ona del español del Caribe, sobre todo asociados a ciertos lexemas nominales como sabrosona, dulzona, mamazona y fabulón, ¿sí? O fabuloso. Este sufijo es usado como comparativo de superioridad del sustantivo, por ejemplo, cuando decimos qué ratón bueno vamos a pasar, ¿sí? Pero no nos estamos refiriendo al ratón del animalito, sino al ratón, al rato. Rato es un tiempo grande que vamos a pasar muy, muy bien. En cuanto a los adjetivos, también su forma en algunos casos difiere de la norma de España, como musicosa, abejosa, de abejas, labioso, ¿sí? De labia, de mentiroso, de esa persona carretillera que nos echa un cuento. También el ejemplo de comelones
comilones, una vacilación de vocales atonas, ¿sí? Autística, por autista, con una neutralización de clasemas cosa, persona, insabroso, ¿sí? Por insípido, el sabor. Sobre el esquema analógico de inodoro, ¿sí? Haciendo referencia a incoloro. Estas son, bueno, estas neologías serían también los casos de oliguardadas por virgen, reprimidas, ¿sí? Se usa este término, se reemplaza el uno por el otro, donde también se observa un uso de ponente activo del participio, puesto que no son guardadas por, sino que son ellas las que guardan o se guardan, digámoslo así. Como también se usa la expresión de ha mapeado por ha barrido el mapa, o ha arrasado, o ha gustado mucho, ¿sí? Variantes socioletales populares, características del español antillano y caribeño, también clara influencia meridional española en algunos casos, serían también los fenómenos fonéticos de apócope de consonante final, como reloj, por reloj, la síncopa de la ditervocálica, tanto en nombres como en verbos, por ejemplo, el ventoseo por pedo, lo que es peo, por pedo, y borrachera, sujeta por sujetada, el lavado, el planchado, el cocinado, por el lavado, ¿sí? Entonces, digamos que se elimina la D, y bueno, también hay abundantes casos de anglicismos americanos, como lo dije al principio, que el americanismo también ha influenciado bastante la lengua puertorriqueña, ya que hay muchas frases y muchas palabras que se usan a diario en la vida cotidiana. Han tomado muchas palabras para comunicarse. Como por ejemplo, está Darling, Shared, Champions, Mission, está Subway, está Halloween, Nice, lindo, en Puerto Rico, está Latin Lover, y también hay muchos términos que son Spanglish, ¿sí? Una mezcla de español con el inglés, como las friquiterías, referirse a una persona que tiene actitudes frikis, por excentridades, que es lo que pues, sería la palabra técnica, la palabra formal para referirse a las friquiterías, a las rarezas. En el español de España se ha incorporado últimamente el préstamo friki, ¿sí? Con el mismo significado, pero todavía no ha desarrollado derivación nominal. Entonces, tipos de Wilson, para referirse pues, a hombres que son guapos, atractivos, ¿sí? Tipos con dinero, siguiendo un prototipo de la lana. Con respecto a las influencias aborígenes, aquí incluimos tres ejemplos. El primero es americanismo léxicos, o sea, palabras que no existen tal cual en el léxico del español de España, ¿sí? Como churrasquería, como chavos, como platanutre, o rueda, pues, que significa pues rueda de plátano verde frita, lo que aquí podremos decir tajadas de plátano. Y bueno, 2, el americanismo semántico, es decir, palabras existentes en el español de España, pero que han adquirido una acepción americana, como sucede en pesos por unidad monetaria en América, o el bolero por una canción y baile caribeño, o zafacones, según el Diccionario Real de la Lengua Española, en Puerto Rico y República Dominicana,
recipiente para recibir la basura. Y por último, tercero, es el indigenismo léxico, influenciando con palabras como bayoya, como taimería, manatuabón, ¿sí? Otoao, combo, cantijoso, Oaxaca o Comala. Son las palabras que han influenciado. Bueno, voy a dar paso a mi compañera que va a estar presentando otros ejemplos y va a estar hablando también de las influencias del africanismo. Gracias. Yo les voy a hablar de la influencia africana en el español de Puerto Rico. En Puerto Rico se habla una variedad de español que comparte rasgos lingüísticos con otras islas de las Antillas y del Caribe continental, pero que presenta sus propias características. Sin duda alguna, las circunstancias históricas de Puerto Rico constituyen un factor determinante en el español hablado actualmente en la isla. Aún es evidente la influencia de la lengua indígena hablada en la isla antes de la llegada de los españoles, pero otro factor fundamental e influyente en el idioma de Puerto Rico son las lenguas africanas transportadas a América con los esclavos aproximadamente en el siglo XVI. Hay influencia africana en la cultura, en la gastronomía y en las danzas puertorriqueñas, pero también lo hay en la lengua. Algunos africanismos incorporados al español de Puerto Rico son palabras como mondongo, que es un tipo de sopa, guandul, un tipo de grano, fufú, una especie de hechizo, y malanga. En cuanto a la construcción de oraciones, Puerto Rico comparte con buena parte del Caribe hispanohablante la redundancia pronominal y la anteposición del sujeto pronominal en oraciones interrogativas. Por ejemplo, no dicen ¿cuántos años tienes tú?, sino ¿cuántos años tú tienes? No te dicen ¿qué estás haciendo?, sino ¿qué tú estás haciendo? De todo lo que hemos expuesto podemos concluir que el componente léxico-semántico constata una norma americana diferenciada de la norma española en muchos aspectos de la morfología léxica nominal. Estas diferencias adoptan fundamentalmente tanto la forma de variantes sociolectales como la forma de variantes idiolectales. En los mecanismos empleados en la formación de palabras podemos apreciar fenómenos semánticos analógicos, tautológicos, sinonímicos, antonímicos, metonímicos, así como polisémicos, a través de un cultivo destacado de la acronimia. En cuanto al léxico estadounidense, vemos que se registran casos de anglicismos, americanismos directos por medio de discursos repetidos y discursos libres y adaptados con un rendimiento de calco sintáctico. En la adaptación de códigos resulta relevante la presencia del Spanglish con aproximaciones metalingüísticas y especializaciones semánticas. En cuanto al léxico aborigen, hemos distinguido americanismos, léxicos de americanismos semánticos con subtipos de falsos amigos y por otra parte ambos tipos de americanismos con respecto a indigenismos léxicos. Por otra parte resulta relevante el léxico erótico. Los ejemplos son tantos y tan ricos que nos han permitido una exhaustiva clasificación en términos figurados, coloquiales y vulgares, familiares, términos pseudolatinos y términos perónimos o eufemísticos. Una parte importante y es que en el componente sintáctico semántico hallamos un uso frecuente de la elipsis, ya sea por reticencia oracional, por abreviación mediante el acortamiento sintagmático nominal y por elipsis prepositiva que caracterizan el español del Caribe. En relación a la esfera verbal se comprueba un avance de la transibilidad de la integración lingüística, del incremento prefijal, de la neutralización de formas verbales y de la especialización semántica. Y por último, con respecto a las construcciones del participio, se registran 13 fenómenos caracterizados por la permutación con otras estructuras morfosintácticas,
por el uso de ponente, por la impropiedad semántica, por la doble perspectiva diatética, activa, pasiva, marcada desde la misma o diferente familia léxica, por el doble enfoque pasivo-medio, por la deisis inversa sintáctico-semántica o por la tautología léxico-semántica, por los participios prescindibles, por la especialización verbal o adjetiva, según sea el participio regular o lo que se quiera decir. Interesante, ¿no es así? Pues sí, realmente lo es. El español de Puerto Rico está plagado de particularidades y de aspectos que lo hacen una lengua realmente interesante a estudiar. Ahora bien, ¿qué es lo que hace realmente interesante a esto? Puedo resumirlo en esa norma americanista en la que tiene impregnado el idioma, ese aroma a influencia americana dentro del mismo idioma lo hace realmente interesante. Un aspecto como el anglicismo, el spanglish famoso que tenemos. En fin, todos esos aspectos arraigados dentro del idioma que hacen que sea posible que dentro del mismo país puedan hablarse dos idiomas como lengua principal, que pueda hablarse el inglés y el español. Y es lo que hace, o lo que provoca principalmente, que este Spanglish suceda. Frases como don't worry, my brother, don't worry, mi hermano, dentro de Puerto Rico son bastante usuales. Y es realmente interesante, como método de estudio, que estas cosas sucedan. Entonces, espero haya sido de su agrado, espero hayan aprendido algo. Y sin más que decir, gracias por todo y que tengan feliz día, feliz noche o feliz tarde. Depende de a qué hora lo ven.